Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que siempre me hacen para compartir estas ideas. Eh, yo voy a hablar básicamente de tres temas. Uno, hasta ahora estuvimos viendo una serie de números que dirían Argentina tiene una gran oportunidad porque hay un volumen de crecimiento muy grande. El tema es que así como hay una gran oportunidad, el escenario internacional es bastante complicado. No vamos a dedicar enorme tiempo para analizar cada tema, pero de hecho hay una presentación mucho más larga donde yo abordo cada uno de estos temas, lo mismo que en la parte del diagnóstico, ¿no? El segundo tema es, frente a este escenario internacional incierto, ¿qué están haciendo los países a los cuales les está yendo bien? Nosotros hemos hecho un estudio ahí de varios países, comentar un poco eso, porque en el fondo, cuando estamos pensando en el último tema, que es la estrategia que uno tiene que tener cuando está pensando en una estrategia de exportaciones, tenemos que ver lo que está pasando con nuestros competidores. Hasta ahora, nuestros competidores han estado desarrollando una estrategia que no ha estado desarrollando Argentina. Y entonces yo lo que creo es que lo que nosotros tenemos que discutir con este enfoque de largo plazo es cómo vamos construyendo lo que en inglés se dice los building blocks, para ver cómo nos vamos preparando en una estrategia de largo plazo para ser más competitivos y para crecer, que es un poco el objetivo de la última parte. Bueno, la primera parte, como decía recién, hay oportunidades muy grandes, pero la verdad es que también hay muchas incertidumbres. Y esas incertidumbres, el año pasado cuando hablábamos habían 5. Este año se agrega la quinta y la peor, la sexta y la peor, que es Trump. Trump está generando una cantidad enorme de desorden en todo lo que es el comercio mundial. Todos los días sale una nueva. Ayer anunció que le va a poner 50% de derechos de importación a Brasil. Nosotros, si nos acercamos mucho a China, no sabemos qué nos puede pasar también, ¿no? Pero por suerte, por ahora nos estamos llevando bien y a lo mejor Agustín nos puede comentar después un poco. Y esto está muy vinculado al otro tema. Hoy, en buena medida, como ya decíamos el año pasado, el comercio tiene que ver con la geopolítica. Y entonces, cuando uno está tratando de definir una estrategia, hay que tratar de ver en qué medida maneja la política y maneja también la diversificación de un tema que en este momento es una debilidad de Argentina, que tiene una muy alta dependencia con algunos mercados y con algunos productos. Y después los otros temas que también están cambiando todo el tiempo y que nos plantean que necesitamos estar siguiendo muy de cerca todo, que es el mundo está cambiando en los patrones de consumo, es decir, qué quieren los consumidores. Estamos con todos los problemas de los conflictos bélicos, estamos también con un problema de los impactos del cambio climático, que no vamos, independientemente de si la culpa la tiene la gente hoy o lo que sea, el cambio climático está y tiene impactos muy importantes. Y después, todo lo que está pasando en materia tecnológica. Hay una revolución tecnológica y el tema es dónde estamos nosotros y qué vamos a hacer hacia el futuro. Todo esto nos plantea un escenario internacional que yo diría que tiene muchas oportunidades, pero es complejo. Y el primer tema es lo que está haciendo a Trump, que prácticamente está destruyendo el multilateralismo. ¿Y qué implica eso? Que países chicos como Argentina tienen una enorme dependencia de los sistemas multilaterales. Si ahora vamos a depender de la buena voluntad de dos cowboys o de alguien de China, es un tema, no es menor el problema, ¿no? Porque además, yo creo que además con un error estratégico que hicimos nosotros hace 80 años, yo creo que Trump está yendo a un enfoque de proteccionismo que no sabemos a dónde termina, por ahora es en otros sectores, pero de hecho lo que va a terminar haciendo es que Estados Unidos sea menos competitivo, pero mientras tanto el proteccionismo nos puede llegar a afectar también al sector agropecuario, ¿no? ¿Y qué pueden hacer otros países en eso? Después,
los temas que tienen que ver también con la incertidumbre climática, y eso tiene impactos en la política económica del país, por lo que puede implicar este sector, que es un sector dependiente, pero además por los problemas concretos que podemos tener, ¿no? Después hay un tema no menor, y justamente ahora que se están discutiendo estos temas, hay una caída muy fuerte de lo que va a ser la cooperación internacional en ciencia y tecnología. De hecho, Trump está desfinanciando buena parte de todo el sistema mundial, que es el que en buena medida generó buena parte del crecimiento de todos los desarrollos científicos y tecnológicos en el mundo. El tema es qué vamos a hacer nosotros y qué rol tiene que cumplir el sector público y el sector privado para atender a estos temas, y sobre esto vamos a volver después. Yo creo que hay otro tema no menor, que es, nosotros vimos proyecciones que hace luz y demás, como si no hubiera cambios. La realidad es que los commodities tienen alta variabilidad, y el tema es cómo, en qué medida nosotros tenemos un esquema que es demasiado dependiente de esta variabilidad y cómo atenuarla, ¿no? Como decíamos, estamos en un escenario muy complejo, y todo esto lo que nos define para mí son dos temas centrales. En primer lugar, ¿qué hacemos en materia de inteligencia de mercados? ¿Qué hace el sector público y qué hace el sector privado en este tema? Y el segundo es cómo tenemos cierta capacidad de respuesta para estos cambios que hay que tratar de prever para el futuro. Segundo punto, comentar muy rápidamente los desafíos que tenemos cuando tenemos que ver cómo competimos con otros países, ¿no? Y ahí, mirando el éxito que pueden tener los australianos o los chilenos o los malayos y así otros países, yo diría que hay dos aspectos que son muy importantes. Hay un primer aspecto que es la estructura institucional que tienen los países a los cuales les va bien. Tienen un sector público muy coordinado y muy bien articulado entre lo que hacen todos los ministerios, porque el enfoque de cadenas de valor está definiendo también el enfoque que tiene de tener la coordinación de los distintos ministerios. Y una de las cosas que estuve mirando precisamente es cómo están de articulados el Ministerio de Agricultura con la Cancillería y con Comercio en estos países. Pero el otro gran desafío es el sector privado. Cuando uno mira quiénes son los agentes que están ayudando a definir las negociaciones, pero a definir toda la agenda de comercio y de producción, es el sector privado. Y ahí lo que tenemos es una enorme diferencia, y una de las grandes discusiones, lamentablemente hoy no está Ángeles, ¿no? Yo creo que acá tenemos una gran discusión por hacer, que es qué es lo que queremos tener como sector privado. Lo que están haciendo nuestros competidores es apoyar desde el marco legal un desarrollo del sector privado que es muy importante en la definición de las políticas, entre ellos la comercial, pero también la de ciencia y tecnología. Y ahí entonces lo que vemos es, por ejemplo, por decir un caso, Australia tiene 15 instituciones, la mayor parte por cadenas de valor, donde tiene muchísima plata en cada una de ellos y se dedica a apoyar el comercio, pero también las investigaciones. Y eso tiene que ver con reglamentaciones legales que definen que, en primer lugar, reglas de transparencia, rendición de cuentas, es decir, un marco legislativo que define que van a tener financiamiento, por ejemplo, en materia de carnes. La entidad, digamos, australiana en materia de carnes, 70% de la plata que gasta, la gasta en promoción del comercio, pero 30% es en investigación. O sea, por el hecho de que hoy en día el desafío es un desafío que hay que integrar lo que es comercial con lo que es productivo y de innovación tecnológica, ¿no?
Aquí hay una gran diferencia con la Argentina. Entonces, si queremos pensar en cómo construimos otra estrategia, yo creo que tenemos que pensar en serio en este tema, ¿no? Y entonces, cuando uno ve por qué le va mucho mejor a Australia, o le va mejor a Brasil, o le va mucho mejor a muchos de estos países que estuvimos mirando, el primer lugar es el contexto macroeconómico estable. Yo creo que para pensar en serio, y lo que vivimos en los años 90, es que después de 4 o 5 años, no el primer año, que tuvimos estabilidad, empezó a haber realmente un proceso de transformación y vinieron todos los cambios, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante. Segundo tema, no menor, que no por algo no somos competitivos hoy, sino que tiene que ver con que ninguno de estos países discrimina contra la agricultura. Así que acá hay dos temas. Estabilidad macroeconómica que estamos logrando, no del todo, y la no discriminación, que es un gran desafío que tenemos para el futuro, ¿no? El segundo tema, como ya les decía, para mí si hay algo clave es todo lo que es la coordinación interinstitucional entre todo el gobierno y a su vez entre el gobierno y el sector privado. Los dos son grandes desafíos que tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? El otro tema muy importante para mí es esto de la vinculación entre la producción y el comercio. Creo que el hecho de uno estar pensando en cadenas de valor y en hecho de que los consumidores hoy, los que definen en buena medida las oportunidades comerciales, nos definen qué tenemos que hacer en materia tecnológica, en materia de innovación comercial. Y desde luego todos los temas de promoción de inversiones y comercio exterior, ¿no? Ahí, cuando uno mira a las agencias de promoción del comercio exterior, lo hemos venido hablando en todas las reuniones desde la época de Juan Liach sobre estos temas, tienen agencias muy importantes de promoción del comercio exterior, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un tema que tiene que ver no solo con la promoción, sino además, y muy importante, con el posicionamiento de la producción de cada uno de estos países, ¿no? En definitiva, si yo miro o tratara de sintetizar, yo creo que el tema es cómo definimos una estrategia pública y privada que se base en competitividad, la competitividad con un fuertísimo componente de innovación y a partir de ahí discutir la inserción internacional. Nosotros tenemos, y después lo vamos a ver un poquito más en detalle, dos opciones, o más de dos. Pero, en definitiva, buena parte de los gráficos que estuvieron planteando los dos Gustavos tienen que ver con proyecciones, suponiendo que las cosas no cambian. Porque todas las proyecciones que hace el UDA, OCDE y demás son análisis econométricos, suponiendo que no hay cambios. Es decir, están suponiendo que nosotros vamos a seguir haciendo las malas políticas. Si se supusiera que vamos a hacer mejores políticas, hay oportunidades de cambiar. Hay oportunidad de cambiar mejorando la productividad. Argentina está atrasadísimo en lo que ha pasado en los últimos 30 años en aumentos de productividad. Pero hay oportunidades de aumentar, agregar valor. La Secretaría está trabajando en estos temas y acá tenemos distintas opciones que son las que han desarrollado los australianos, los malayos, los chilenos, etcétera, que es, en primer lugar, seguir avanzando en calidad y distintos atributos de calidad. Sostenibilidad es el otro gran atributo que está pidiendo cada vez más el mercado internacional. Bioseguridad, por ejemplo, Australia y bueno, Nueva Zelanda, cualquiera de esos países, Chile, tienen una estrategia muy importada. Después hay un tema que vamos a volver, países que tienen enormes oportunidades, por ejemplo, todos los países de Medio Oriente. Acá llegó el subsecretario también. Y los países petroleros. Bueno, hay una oportunidad enorme en crecer con productos diferenciados de halal.
Después orgánicos y otros atributos ambientales. Y hay una colección de instrumentos y programas. Los programas estos que en alguna medida Agustín ya está tratando de impulsar y nos comentará algo, tienen que ver, por ejemplo, con todos los temas de identificación y trazabilidad, que estamos atrasados, pero aparentemente vamos a empezar. Todos los programas que tienen que ver con lo que se hace en sostenibilidad y lo que se vende, la imagen de sostenibilidad. Los de bioseguridad que mencionaba Australia, en ese sentido tiene temas muy interesantes. Después todo el tema de lo que es identificar países y productos diferenciados para cada país, las certificaciones que tienen que ver con todo eso, la promoción de exportaciones y la de marcas y sellos. Y en general lo que uno nota, y a partir de subsidios que da el Estado, pero también las entidades privadas, que yo les decía que tienen mucha plata, es que en general estos programas tienen algunos apoyos a proyectos no reembolsables, ¿no? Bueno, los aspectos a tener en cuenta para instrumentar una estrategia. Yo sobre esto voy a definir, a mí me parece que hay un tema que todavía nos tenemos que poner en Argentina, es qué queremos hacer. Y entonces el tema es qué objetivo tenemos claramente para el sector agropecuario, ¿no? Después el marco institucional y público, que es lo que estuvimos hablando, y después analizar un poquito en los últimos 3 slides dónde estamos hoy, qué son las condiciones necesarias, que es lo que yo creo que tenemos que discutir, es decir, cómo construimos una nueva estrategia para el largo plazo y algunas ideas de la estrategia. Respecto al primer punto, yo creo que Argentina todavía no ha definido qué estrategia de crecimiento basado en el comercio exterior agroindustrial quiere tener, ¿no? Me parece que es un tema fundamental lo que uno puede tener como coordinación interinstitucional, porque este no es un tema solo de la Secretaría. La Secretaría tiene un gran desafío, que es cómo iniciar ese proceso si no viene dado de otras áreas del gobierno. Yo creo que por todo lo que decíamos antes hay un gran desafío que son todos los temas de entender y tener la inteligencia de mercados en el sector privado y en el sector público para manejar toda una estrategia de inserción internacional. La mejora de la competitividad, que está claro, hay que crear el entorno para que haya inversión y comercio. Como decíamos, no está la estabilidad macro y no está la no discriminación, que son temas que tenemos que ver cómo vamos construyendo de a poco. Y el tema muy importante que es la competitividad y la innovación para todo esto, ¿no? Y para la diferenciación. Y el otro componente es toda la parte de una estrategia muy proactiva entre el sector público y el privado para promover las exportaciones, mejorar el acceso a donde ya hemos negociado algo y a su vez mejorar el posicionamiento internacional de los productos para tener precios un poco mejores. Bueno, dicho eso, ¿desde dónde partimos? Y sobre todo esto en el documento hay gráficos y demás. Primer tema muy importante, cuando comparamos la evolución de la productividad en Brasil, Gustavo hablaba del crecimiento de Brasil, y estamos hablando si van a agregar 30 millones de toneladas que pueden recuperar de tierras degradadas, pero el crecimiento de la productividad de Brasil en los últimos 20 años es más del doble que el crecimiento de la productividad de Argentina. No un poquito, más del doble. Entonces hay un enorme potencial para crecer aumentando la productividad. Y el otro tema es que podemos mejorar los precios de exportación. Por lo que decíamos, vendemos en gran medida commodities, de manera que ahí tenemos otro tema, las dos y diferenciación, ¿no? Las exportaciones por ahora, por este tema de que no hemos aumentado la oferta,
son exportaciones que crecieron poco, pero además están muy concentradas en pocos mercados y pocos productos. Una estrategia que tenemos que tener pensando en esta variabilidad que decíamos y cómo minimizar riesgos es ver cómo diversificamos productos y cómo diversificamos mercados, ¿no? El otro tema es que seguimos con muy limitados acuerdos comerciales. Yo creo que el gobierno ha dado señales muy fuertes, es muy probable que ahora en el curso de este año cerremos el acuerdo con la Unión Europea, con el EFTA, que es el resto de Europa, y así hay una agenda que a lo mejor Agustín nos cuenta un poco más. Creo que la agenda del gobierno en ese sentido está empezando a marchar, pero estas cosas, como decíamos, son temas de largo plazo. Cada vez que uno piensa en estas cosas estamos pensando en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Es decir, tenemos que ir construyendo eso, ¿no? Falta definir para mí una estrategia de inserción internacional y yo creo que hay debilidades muy fuertes de la estructura del sector privado y también del sector público en materia de especialización en los temas de producción y comercio exterior. A mí me parece que de la misma manera que tenemos que reducir áreas del Estado donde a lo mejor se gasta plata sin mucho sentido, nosotros hoy tenemos un gran desafío que es crecer exportando, porque esa es la estrategia. Y para crecer exportando tenemos que prestarle mucha atención a la capacidad del sector privado y el sector público para mejorar la capacidad. Y lo que yo les decía de precios de exportación, mirando el último quinquenio, Argentina tiene un precio promedio de exportación de 400 y pico de dólares, Australia de más del doble, casi el triple, Malasia el triple y Nueva Zelanda mucho más porque exporta muchos lácteos, ¿no? Bueno, yo creo que este es el punto central de mi presentación, no la última que vamos a ver, sino nosotros tenemos que discutir qué es lo que queremos hacer y qué se necesita para eso. Porque yo creo que no estamos maduros, entonces tenemos que empezar de a poco. Y el empezar de a poco es, primero, un acuerdo político de qué queremos para el sector y que eso sea validado en general por la sociedad, ¿no? El segundo tema es el acuerdo complejo, nunca ha sido fácil, de la coordinación interinstitucional entre el sector público y con el sector privado. Es un tema no menor. Después, el fortalecimiento de las agencias públicas y todo el diseño de la red para la inteligencia comercial. Porque nosotros tenemos ya una estructura, pero no está planteado como una red para manejar todo lo que necesitamos de inteligencia comercial, que desde luego se tiene que generar desde la base, ¿no? Después, yo creo que tenemos que discutir en el Congreso qué estructura del sector privado y cómo la financiamos, ¿no? Cuando comparamos eso con Estados Unidos, con Australia, con otros países, lo que vemos es que nuestro sector privado tiene una debilidad institucional enorme, no tienen plata. Y si no hay plata, no podemos hacer ninguna promoción comercial y ninguna inteligencia de mercados y mucho menos promover investigaciones. De manera que yo creo que esta es una discusión que tenemos que hacer también. Y desde luego la creación del entorno económico y comercial para crecer e invertir, que eso, como decíamos, es la no discriminación del sector agropecuario, ¿no? Y dos palabras de la estrategia. Yo creo que en la estrategia nosotros tenemos que varias cosas por hacer y en todas podemos crecer. Uno es aumentar la productividad. El otro es las estrategias de agregado de valor adicionales. Nosotros hoy tenemos ese precio promedio muy bajo porque exportamos la mayor parte de granos. Podríamos estar exportando mucho más carnes, mucho más lácteos, y entonces la gran discusión es cómo hacemos para que seguir el modelo que tiene Estados Unidos, que tiene Australia, que tiene Brasil mucho más que nosotros en el sentido, como decía Gustavo hoy, acá hay un tema de estabilidad
de las reglas de juego. Nosotros somos un cash country, entonces hacemos razonablemente bien granos. Cada vez que hay una actividad de más largo plazo, los cambios de reglas de juego nos plantean un problema. Yo creo que hay una enorme oportunidad para agregar valor simplemente haciendo otras actividades. Y entre otras, por ejemplo, nosotros tenemos una enorme oportunidad de hacer biojet. Somos uno de los países del mundo que tiene más oferta disponible exportando con bajo valor tanto aceites como maíz o los subproductos del maíz, de manera de que ahí podríamos aumentar enormemente el valor. Eso implica inversiones enormes, eso implica reglas de juego para que este sector pueda pensar en grandes inversiones para cambiar el tipo de productos que vamos a exportar. Y finalmente todos los productos diferenciados, que es lo que mencionaba antes y que yo creo que ya es parte de algunas actividades que va a comentar Agustín seguramente, y la estrategia de inserción comercial, donde yo creo que tenemos que empezar por tener un mapeo de los mercados relevantes y entonces la inteligencia comercial para cada mercado, las negociaciones de tratados. Creo, como les decía, yo creo que ahora el gobierno ha empezado con una agenda proactiva de este tema que estaba estancada durante mucho tiempo. El propio Mercosur hoy está con una vocación de pensar en que necesitamos una agenda más agresiva. No solo se necesita negociar tratados, el tema después es cómo negociamos accesos, donde tener una estructura de representantes. Chile en China tiene hace miles de años, hace décadas, como 5 agregados agrícolas. Para tener una idea de lo que son cómo hacemos para acceder al mercado después que negociamos un tratado, todo el tema de posicionamiento creo que no es un tema menor, que tenemos también que hacer, y después un tema más complejo que es tenemos que pensar en una estrategia de un rediseño de la estructura institucional que está destruyendo Trump. Y eso de hecho ya estamos teniendo diálogos con los europeos y con otros países para ver en qué medida podemos pensar en algún tipo de nueva estructura institucional que reemplace a la OMC con un second best o lo que sea. O esperar que Trump se vaya y que tengamos dentro de unos años algún presidente más lógico. Bueno, eso es todo.